Si no está Génesis, ¿quién más me puede ayudar en esto? Sí, yo estoy aquí. Ya. Yo sé que no estabas, por eso que no te veía. Entonces, faltando un minuto, me dices, por favor, ¿ya? Está bien. Continuamos. Ya. Entonces, lo que les decía, esto de las elecciones, no sé si nos muestra de que básicamente nosotros, como productores, inclusive como Estado, como cualquier agente económico, los mercados producen cambios. Si hay un bien que se produce y en un momento que tiene bastante demanda y de pronto aparece otro que es de mejor calidad, mejor sustituto, más, etcétera, etcétera, ¿qué va a ocurrir? Que los que consumían el primer bien van a consumir y van a preferir comprar el otro bien. Ahí es donde se provocan los cambios. Pero no solamente a nivel del consumo, sino también el productor. El productor que producía esos bienes ya no va a querer producir porque ya no va a vender y entonces tiene que adecuar su proceso de producción a algo nuevo, algo que el mercado, el Estado tiene que ver esos cambios para ver cómo puede intervenir, en qué medida puede intervenir el mercado, ¿no es cierto? De otro bien, y obviamente a nivel internacional o el resto del mundo también está activa, ¿no? Si puede comprar, no puede comprar ese otro tipo de bienes. Entonces los cambios son permanentes y las elecciones de consumidores o productores, etcétera, etcétera, están también, dicen, bueno, porque estas elecciones, ¿cómo se viabilizan? ¿Cómo perciben en un sistema de mercado esos precios de la compra y venta de productos? Claro, si tú no vendes tu producto, dejas de vender ese producto, ¿no? Al contrario, eres productor y de pronto tienes gran demanda por ese, inclusive puedes subir los precios, ¿verdad? Esos son los indicadores que provocan que se dan las elecciones propias, ¿de acuerdo? Este concepto es importante, el criterio del costo de oportunidad. Ustedes han hecho este trabajo. Puede decir cómo se entiende el costo de oportunidad. Quisiera que participen porque las participaciones, ya les había dicho, en clases van a tener notas adicionales, ¿no? ¿Qué es el costo de oportunidad? ¿Alguien me puede responder? Nadie. Bueno, el costo de oportunidad, aquí lo dice bien claramente. El costo de oportunidad es la alternativa de mayor valor renunciamos para obtener algo. Fíjense, lastimosamente, y en la mayoría de los libros de economía están redactados en este lenguaje medio abstracto. ¿Qué se entiende esto? Les voy a poner un ejemplo. Hoy día, por ejemplo, estamos pasando clases, ustedes podrían estar durmiendo y ver, qué sé yo, arreglando sus cosas. Estamos pasando clases para aprender algo que les va a beneficiar. Entonces, en este momento podrían estar durmiendo. ¿Qué es lo que más les va a beneficiar? Aprender la materia de microeconomía, análisis de mercado, para hacer análisis económico, para generar criterios, incluso criterios a nivel de lo que está pasando en el país en particular. Entonces, ustedes están de dormir para aprovechar el tiempo. Entonces, a eso se refiere el costo de oportunidad. Otro ejemplo, tienen 10 bolivianos y no que se lo podrían gastar en, qué sé yo, en dulces, empanadas, no gastan eso porque están pensando de que para mañana de repente van a necesitar para otras cosas que sean más importantes. Entonces,
están riendo, obviamente, ¿para qué? Para obtener algo mejor. De acuerdo, el costo de oportunidad es eso. Es el costo que tú tienes, obviamente, que estás renunciando porque con esos mismos recursos, criterios, tú puedes tener algo mejor. Ese es el criterio de costo de oportunidad. ¿De acuerdo? Aquí está, por ejemplo, este ejemplo. El costo de oportunidad de estar en la escuela es la alternativa valor con la que contaría si hubiera decidido abandonar sus estudios. Claro. Esto, por ejemplo, ¿qué dice? Que si tú sigues en clase, vas a aprobar la materia, apruebas todas las materias, vas a tener un título, va a ser un bien que si hubieras decidido abandonar tus estudios. ¿De acuerdo? Entonces, criterio de costo de oportunidad. Vamos a ver qué cosas más es interesante. Bueno, el criterio del margen. A ver, igual, este criterio podemos hablar mucho acerca de esto. Esta es la microeconomía, también que se llama teoría de Dios, es conocida también como escuela marginalista. ¿Y qué significa marginalista? Adicional. Es decir, todas las acciones que tú tengas que tomar de cualquier consumidor, productor, etcétera, etcétera, siempre vas a considerar criterio adicional. Si esa produzcas, esa unidad que consumes, etcétera, etcétera, te da beneficio o no. ¿En qué sentido? Las personas, todos nosotros, siempre buscamos a todo maximizar o minimizar algo. Queremos maximizar nuestras alegrías, nuestros triunfos, nuestros dineros, nuestras compras, todo lo positivo queremos maximizar. Que nos podamos comprar todo, ¿verdad? Buscamos todo lo mejor para nosotros, minimizar. Pero también se busca minimizar todo lo que es dañino, minimizar costos, minimizar los, etcétera, etcétera. Entonces, es del margen. Todas las personas buscamos maximizar algo, otras cosas. Los abogados tienen un frasecita, dice, hay que maximizar lo bueno y minimizar Dios. Ahí se resume todo lo que, ¿de acuerdo? Y obviamente, en busca maximización o minimización que buscamos, están los incentivos. Acciones, obviamente, van a generar incentivos para otra cosa. Nos van a generar incentivos. ¿De acuerdo? Los incentivos pueden ser productivos, por todo tipo, pero ligados a esto. ¿De acuerdo? Bueno, para continuar, esto ya hemos visto. A ver, dicho lo que es la economía positiva, ustedes se acuerdan, otro libro decía economía positiva, economía normativa. En este otro libro está con otros títulos, afirmaciones positivas y afirmaciones normativas. Y que las afirmaciones positivas es lo que es la teoría, la economía positiva indica lo que es, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Diríamos. O sea, nosotros estudiamos la teoría no para ver o va a cambiar, ¿no? La teoría analizamos cuáles son las causas y cuáles los efectos, ¿no? Y a partir de eso nosotros acciones. Entonces, analizamos la teoría porque nos responde cuál es la causa y cuál nada más. O sea, eso es la teoría.
cambio, las normativas o economía normativa, que aquí dicen afirmaciones normativas, es qué es lo que debe ser. Por eso cuando se habla, por ejemplo, de política económica, se dice deberíamos aumentar las inversiones para aumentar el nivel de empleo, ¿no? Aumentaremos inversiones porque queremos aumentar el empleo. Ya estamos utilizando este criterio de la causa y efecto para generar datos, ¿de acuerdo? Por eso dice, esto nos representa lo que es y afirmaciones normativas lo que debería ser. Obviamente, en esos criterios, lo que les decía, hay que separar el efecto. Y dentro de separar la causa y el efecto, están, por ejemplo, qué tipo de se pueden realizar, cómo se puede hacer. Se hace investigación estadística, depende de las ciencias, experimentos. En el caso de las ciencias sociales, es una ciencia social, porque aún no se pueden hacer experimentos, pero las personas, los que son agentes, las empresas consumidoras, no responden todos de la misma manera. Es diferente a las ciencias exactas, ¿no? En las ciencias exactas, si pones el agua a 100 grados va a hervir, por ejemplo, ¿no? Eso es una conocida, a 100 grados va a hervir. En aspectos, y la economía es una ciencia social, no te va a responder al 100% eso. O sea, y posiblemente un 80, 90, 95%, pero siempre va a haber una parte que no te va a responder de esa manera. Por esa razón es de que hay algunos elementos que hay que analizar. Muchos de esos se encuentran causas y efectos y las conclusiones no son las adecuadas. Por eso aquí hablan en Freak Economics, que ustedes ven la flechita, es un libro que dicen los experimentos, incluso que a nivel económico, permiten sacar conclusiones totalmente equivocadas, erróneas. Son errores económicos. Quebrar economía, quebramiento de la economía. Incluso en investigaciones hay que analizar con detenimiento, porque en ocasiones puedes llegar a conclusiones equivocadas. ¿De acuerdo? El experimento económico o sujeto a otro tipo de restricciones. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, listo. Ya, continuamos. Está claro, ¿no? No tiene que haber dudas. Perdón un momentito. Ya. La economía, obviamente, análisis económico, constituye una herramienta política en varios niveles, de política económica, empresarial o gubernamental. Pero porque siempre buscas lo mejor para ti, ¿no? Como consumidor, etcétera, siempre buscas lo mejor y tienes que escoger en los distintos bienes cómo los utilizas, cómo puedes acrecentarlos, mejorarlos. ¿Para qué? Para alcanzar el nivel de vida. A nivel empresarial, que es un elemento importante, buscas qué es lo que puedo hacer en una empresa, cómo puedo mejorar condiciones de mercado, de productos, etcétera, etcétera. ¿Qué los tengo que manejar para que las empresas puedan ser más competitivas, que pueda crecer, pueda ser más reconocida, generar ventas, etcétera, etcétera? ¿Qué elementos puedo manejar? Y finalmente, a nivel de política económica gubernamental, esto diríamos macroeconómico. ¿Qué es lo mejor para un territorio, país, para una región? ¿Qué es lo que yo puedo hacer? ¿De acuerdo? Debo mejorar el empleo, debo reducir impuestos, debo aumentar los mercados potenciales de exportación, debo importar lo necesario,
debo ir en mi comercio exterior, todos esos elementos están ligados a lo más gubernamental, el Estado, básicamente acá. Entonces, todos estos análisis que hacemos van a servir para todos estos. Ustedes seguramente han debido ver todos estos criterios, ¿de acuerdo? Bueno, ahí tienen, me imagino que todos han visto. Han hecho trabajo de este libro, ¿verdad? ¿O no? Han hecho Sí, el primer trabajo, ¿verdad? sí. Mira, y es un libro bastante didáctico de revisar. Tanto no tiene que haber ningún tipo de vacíos. Y eso incluyendo lo que estamos viendo actualmente y lo que vamos a ver también. Aquí está cómo se presentan gráficas en series de tiempo, va explicando este libro, ¿no? Bueno, nosotros directamente esto lo vamos a analizar en cancha. A ver, aquí hay los jóvenes. Cuando hablábamos de la demanda, por ejemplo, cuando ustedes hagan levantamiento de datos y empíricos, porque hemos estado viendo la oferta y la demanda a traducciones ya definidas de unas rectas definidas, ¿verdad? Fíjense, con el uso estadístico, cuando ustedes hagan levantamiento de datos, les puede dar estos datos. Y estos datos ya no corresponden a una recta, ¿no? Se va a tener que utilizar herramientas estadísticas, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para poder ajustar, si se ajusta más, aquí esta banda, están viendo con la flechita, si se ajusta más una red que explique o una curva, ¿qué se ajustará más? A primera vista no podemos ver si una curva o una recta se puede ajustar más. Herramientas estadísticas que ustedes van a llevar después, que les va a permitir realizar ejercicios, reducir a mínimos cuadrados y ver si una recta o una curva puede describir este comportamiento de la demanda. ¿De acuerdo? Lo mismo en la oferta, fíjense, que en la oferta casi parece lineal, puede ser de que no sea así. Si no fuese lineal, lo mismo, hay herramientas ajustar a una recta o a una curva. Entonces, oferta, obviamente van a cambiar su análisis. Nosotros estamos viendo desde la perspectiva que es recta y esta recta, ¿verdad? Pero realmente es así. O sea, puede ser una curva o una recta y que, por ejemplo, a ver, esta es una recta, digamos, y esta es una curva, la forma de la ecuación va a ser diferente a la forma de la ecuación de esta recta. Y para encontrar el punto de equilibrio van a tener que hacer cálculo matemático para encontrar en qué punto se intersecta. Entonces, esos elementos pueden complejizar el manejo. ¿De acuerdo? ¿Está claro? ¿Está claro? Ya. No vamos a ver de esto de la relación lineal, de las variables. Bueno, esto es la parte de manejo de eso. La cuestión, causalidad. Justamente estos son los elementos que se manejan, relación y la causalidad, para definir si son rectas, curvas, etcétera, etcétera. Esto va en estadística. No les quiero complicar todavía, eso ya, cuando ya tengan conocimiento de estadística van a entender esto. Lo que sí es las relaciones, esto es lo que habíamos hablado, variables que se mueven en la misma dirección y variables que se mueven en inversa. Una muestra de relación directa positiva, como dice aquí, es la oferta. ¿Por qué es una relación positiva, directa, relación directa? Por si sube el precio,
caso de obviamente, el oferente, la empresa productora va a querer producir, ¿no? Por esa razón, sube uno, sube el otro. El precio, baja también la cantidad que se puede producir. Esa se llama relación directa, positiva, con pendiente positiva. No necesariamente es una recta como hemos estado viendo, repito, puede ser una curva de esta manera o de esta otra, ¿de acuerdo? Con pendiente creciente o pendiente decreciente. Son tres formas de curva de la oferta. El otro caso, las variables cuando se mueven en direcciones opuestas. Relación inversa o negativa. En esta relación inversa o negativa, ¿alguien me puede decir? Por ejemplo, en una relación inversa, ¿qué es lo que está? Lisbeth. Nadie. Bueno, una relación inversa es, por ejemplo, demanda. Fíjense, aquí hay distintas clases de demanda. Una demanda, una relación inversa o negativa. Este es el caso del demandante, ¿no? Nosotros demandamos más bienes si el precio baja. Si el precio sube, voy a querer menos bienes. Entonces, aumenta esto, se reduce. Aumenta este otro, se reduce este otro. Por eso se llama relación inversa, dependiente negativa. Y obviamente la demanda no solamente puede ser una recta, una curva de esta manera, ¿no es cierto? O puede ser una banda de esta manera. Uno de los productos que existen en el mercado, todos tienen sus propias funciones de demanda. No todas son iguales. De hecho, cuando hagamos más adelante, cuando ustedes tengan que utilizar estas herramientas, van a tener que hacer las investigaciones. Las investigaciones y los datos que recojan van a construir su propia para el producto. Porque productos hay de todo tipo, camisas, panes, celulares, hay productos. Dependiendo del tipo de empresa, hay que analizar o qué manera va a tomar más o menos la forma de la demanda. ¿De acuerdo? Continuamos. Aquí hay este criterio, lo que les había dicho. Todas estas variables normalmente tienen máximos y mínimos. Nosotros buscamos maximizar algo o minimizar otras cosas. Porque en una función de producción, a ver, el rendimiento de trigo, en una función de producción, aquí tenemos lluvia, lluvia por horas, podemos maximizar el nivel de producción. Para que nuestro producto necesito esta cantidad de lluvia. Si tengo lluvia, no estoy maximizando mi producción. Estoy teniendo menos lluvia al día, dependiendo en qué punto esté acá. Si tengo la edad óptima de lluvia, voy a maximizar acá. Ahora, si llueve demasiado, esto ya también se va, voy a tener, ¿no? Voy a tener rendimientos decrecientes. Buscamos maximizar algo, en este caso, maximizar rendimientos. En el caso de costos, que vamos a ver, veamos la teoría de los costos, por ejemplo, vamos a ver que el promedio es así, tiene esta forma. ¿Qué es lo que buscamos? Minimizar el costo, que el costo sea lo mínimo posible. En este caso, si yo produzco 85, bueno, aquí está en velocidad, pero vamos a utilizar otro ejemplo.
digamos, o qué sé yo, harina. Si yo produzco menos de 85, mi costo va a ser más alto, mi costo promedio. Y entonces, si yo voy a producir 23 unidades a cerca de 13 más o menos, no me conviene, puedo mejor producción y reducir mi costo, busco reducir el costo. Si yo produzco más de esto, también va a subir mi costo. Entonces, ¿qué es lo que busco? Maximizar unas cosas y minimizar otras. Eso es un elemento central en el análisis. ¿De acuerdo? Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Lisbeth, ¿me estás escuchando? Lisbeth Wabi, ¿me escuchas? No te escuché, va a dejar encendido su celular. Dicen. De rato en rato, por favor, dame, porque como no son clases presenciales, parezco lo que... Ah, ah, quiero de rato en rato cuando les pregunte que me respondan, por favor, porque de que por la señal del internet y de otra parte ya les decía, parezco un loquito solo hablando. ¿De qué? Ya me van a responder, por favor. Ya les he dicho, van a su participación como ya tiene un puntaje adicional. Continuamos. Hay ciertas variables, obviamente, que no están relacionadas. Cuando las variables no están relacionadas directamente, se puede de manera vertical o horizontal. Por hay varios ejemplos y que ustedes pueden ver esto. No vale la pena mucho eso. Solamente cuando hay relación se dan estas figuras. Cuando no hay relación parecen constantes. ¿De acuerdo? Bueno, esto del pendiente de una relación, digamos, esto se acuerda, ¿no? La oferta tiene pendiente positiva, aquí está justamente el análisis matemático de por qué la curva de la oferta tiene pendiente positiva y por qué la curva de la demanda tiene pendiente negativa. Y estas pendientes se reflejan en las ecuaciones donde se muestran primero la figura, la gráfica es esta, y las ecuaciones ya son con signo negativo, ¿no? Eso es lo que hemos visto. Esta es la consideración de por qué son pendientes. ¿De acuerdo? ¿Y por qué? Porque los cambios de una variable respecto a la otra. Los cambios de una variable respecto a la otra, si son positivos, bueno, son positivos. En el caso de la positivos, porque es una relación directa. Y son negativos porque es una relación inversa. Entonces, este es un análisis de pendientes. Esto ustedes ya lo han leído, lo han visto, pero sería bueno que lo vuelvan a revisar porque este criterio vamos a utilizar mucho en la teoría del consumidor, del producto, etc. ¿De acuerdo? Hay relaciones entre dos variables, donde son relaciones directas. Aquí está el concepto del set que les decía para hacer el análisis. En el caso de la demanda, ¿recuerdan? Hay distintas palabras y por eso a veces en estos es que hay que poner la palabra exacta, no se pone. En distintos libros están redactados de otra manera. En este caso, tribu significa si todo lo demás permanece igual. Yo he dicho dejando lo demás constante. Casi lo mismo, ¿no? ¿Qué significa? Les había puesto en el caso de la demanda. La demanda depende de muchos factores.
del ingreso, sustitutos, precio de bienes complementarios, clima, de los gustos, de muchos factores que se puede analizar, todo se puede analizar. Obviamente se complejiza, es matemático, estadístico. Se puede. Eso ya es a nivel de microeconomía avanzada que se realiza ese análisis. Y para realizar, valga la redundancia, para elaborar estudios de mercados depurados. Pero para entender inicialmente la teoría, utilizo esta herramienta para dejar las variables, las demás variables afectan en la realidad constante, ¿no? Eso, y creo que ustedes lo han entendido desde esa perspectiva, ¿no? Continuamos. Bueno, estos son algunos anexos matemáticos, algunos ecuaciones rectas. Aquí están esta es una típica ecuación lineal y si tiene el signo más, involucra que es una ecuación de oferta o demanda. ¿De oferta o demanda? ¿Quién me puede De responder? oferta. Oferta, muy bien. ¿Quién respondió? De la Torres Picona. Ya. De oferta, ¿no es cierto? Esto se ha repetido varias veces. Clarita es la fórmula. Obviamente existen casos que la puede tener este tipo de comportamiento. Ustedes han debido ver. Vamos a, para la semana ya al fin lo voy a ajustar el Moodle y ustedes van a escribir su trabajo. ¿De acuerdo? Sí. Está en la posición de la línea, ¿no es cierto? Esta posición básicamente es la constante. Esta constante, bueno, esto explica matemática. Estas constantes por delante son las que determinan subir o bajar las constantes. Y lo demás es la pendiente, la recta, ¿no? Eso ustedes se utilizar la parte matemática, cálculos ustedes han llevado y obviamente esto han debido ver, ¿no? Fíjense, si es 100 más 0,5, este coeficiente independiente hace que es solamente la otra variable, es esta, y cuando es esta otra. Entonces, esto se mantiene la tendencia, el negativo, este otro, lo demás es el coeficiente que permite cambiar, mejor dicho, ¿no? Entonces, esto es toda la parte temática. Esto es importante. Siempre en los libros jóvenes, traten de revisar este resumen. En los libros está el glosario, ¿no es cierto? El glosario de las palabras clave, porque les va a dar elementos principales de la materia. Elementos principales de la materia. Bueno, demanda. Creo que no tenemos aquí. El problema con ¿por qué cuesta mucho más hoy que antes? Escasez, ¿no? La escasez es ese elemento. Esto de las posibilidades de producción y del costo de oportunidad lo va más adelante en la teoría de la producción y del costo. ¿De acuerdo? Es necesario todavía profundizar. Aunque, sí, no vamos a profundizar, aunque quizás elementos adicionales para aclarar acá. Mejor tenemos en producción y costos, cuando lo veamos ahí en detalle, para que no nos mezclen. Fíjense, en este libro ya están hablando de producción y de costos, ¿verdad? Ya están mencionando la producción y costos. Bajo mi criterio, y hay muchos libros que están de acuerdo conmigo, no deberían mezclarse todos los conceptos, porque
hay que entender claramente algunos aspectos para ir en uno solo todos los criterios y saquemos nuestros propios. Entonces, mientras ustedes no tengan cuál es el criterio de la producción, bueno, buscamos minimizar costos, maximizar producción, sí, ya eso. Pero ya profundizar más en detalle creo que no es conveniente. Hay algunos libros que cometen errores, por esa razón que yo les había dicho desde el principio, ningún efecto de microeconomía, porque primero que no están bien ordenados, segundo, vamos a ver, en los mismos libros hay algunos errores que cuando tú quieres ver y a veces te trancas, es porque no le encuentras la razón a ciertas cosas. Y obviamente eso es lo que ocurre, ¿no? Y tercero, tampoco están ordenados a nivel temático. Esas razones de que yo he visto de que el examen que ando no me ha convencido mucho y entonces estoy haciendo este repaso que aparente sería que estamos perdiendo tiempo, pero para mi criterio creo que estamos fortaleciendo los principales conceptos y criterios del análisis, temas que ustedes manejar bien, tienen que entender bien y a partir de eso continuar con la materia. Bueno, creo que nos falta mucho. Hasta aquí nos vamos a quedar, a ver, justamente no vamos a ver producción y costos, tampoco el intercambio, eso vamos a ver en la teoría del consumidor. Estos costos tampoco quiero ver. Esto, por ejemplo, es producción, tampoco vamos a ver, y costo marginal. Este capítulo, de hecho, no debería estar en este capítulo. Fíjense, empezando a tocar inclusive aspectos de la teoría del consumo, o sea, en este solo capítulo, la mezcla de producción, costos y comportamiento del consumidor, esto sigue siendo producción. Quizás aquí es importante, pero es quizás no. Entonces este capítulo no lo ver, ya lo han debido ver, ustedes lo han revisado, está bien, pero vamos a ver rendimiento en la teoría de producción, teoría del consumidor, teoría de producción, de costos y del consumidor. Entonces nos vamos a quedar hasta este capítulo. Por favor, me van a hacer recuerdo. No nos interesa esto nacional. Vamos a parar este capítulo 2, no lo vamos. Este circuito, lo que les decía, ¿no? Aquí están los factores de producción. Bueno, quizás esto lo vamos a ver nada más y entraríamos al capítulo 3. Vamos a ver. Les repito, el orden en las presentaciones no son iguales en los libros. Entonces, estoy tratando y voy a tratar de adecuar de mejor